Bueno, solamente sí, buenas noches. Vamos a dar inicio a el evento sobre el trabajo en el futuro digital y vamos a dar inicio con las palabras de Jean Sovereign, director de la Friedrich Ebert Stiftung en Bolivia. Muy buenas noches y una muy cordial bienvenida desde la Fundación Friedrich Ebert a este evento sobre el futuro del trabajo en la era digital. Para nosotros como FES es sumamente importante la reflexión sobre las preguntas laborales, específicamente en el contexto de la digitalización y la automatización o bien la cuarta revolución industrial. Justo ayer y anteayer hicimos aquí un taller también con la participación de Sofía Escacerra, sobre esas preguntas con un grupo de sindicalistas de diferentes países andinos, sobre esos cambios que provoca la digitalización en el ámbito laboral y también para la organización y el trabajo sindical. Entonces, el evento de hoy creo que será un importante paso para iniciar el debate público, profundizar ese debate aquí en Bolivia, ya que es un tema que todavía no se habla mucho en este país. Por eso estoy muy agradecido con los amigos de Internet Bolivia por haber traído el tema sobre la mesa, por organizar este evento, específicamente Cristian León y nuestra invitada especial, Sofía Escacerra, que ha venido de Argentina, y también, por supuesto, Hugo Miranda, Cristian Paucara, Armando Ortuño y Diana Quiroz. Y bueno, me parece excelente que en esta cooperación de varios años entre la FES y Internet Bolivia podamos poner este tema sobre la mesa, y por eso otra vez un agradecimiento a ustedes también en general por la muy buena cooperación y a todos ustedes que han venido para participar en este encuentro de hoy. Así que iniciamos, por favor. Muchísimas gracias, querido Jan. De parte de la Fundación Internet Bolivia, igual unas palabras de bienvenida y un agradecimiento también a la FES por el apoyo que nos dan y también por abrirnos su casa para poder hacer este tipo de eventos y con una tan importante invitada como es Sofía Escacerra. Bueno, la economía digital no es del futuro, es del presente y ya nos desbordó. Las proyecciones de organismos internacionales con respecto a la economía digital nos sitúan en una posición de alto crecimiento, pero no es que Bolivia perfila a ser un país líder en el desarrollo de nuevos servicios y bienes tecnológicos, sino que en realidad lo que está pasando es que estamos digitalizando la informalidad. Con una economía tan dependiente al comercio interno, a las importaciones de bajo costo y a las exportaciones intensivas en materias primas, no podría pasar otra cosa, ¿no?, que esta digitalización de la informalidad. Nuestra reactivación económica está pasando en este momento en gran medida a través de Facebook Market, a través de WhatsApp Business y aplicaciones de delivery, ¿no? No es una economía digital que está apuntando en este momento a desarrollar inteligencia artificial, a desarrollar programas, a desarrollar nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, la pregunta ¿es esa la digitalización que soñábamos? En gran medida no, pero tampoco podemos hacer otra cosa a menos que diseñemos políticas públicas que apunten a la transformación del sector productivo, a menos que apunten al desarrollo de nuevas habilidades tecnológicas y al fortalecimiento del ecosistema de los emprendimientos digitales que están creciendo en este momento. Eso es lo que requerimos, ¿no? Es por eso que este tipo de eventos tiene esa importancia, pues estos temas se están discutiendo muy poco y son bastante importantes. Aplaudimos la emergencia de varios emprendimientos, de startups, pero nuestra economía digital no puede estar basada en uno o dos casos de éxito, sino que necesitamos una transformación más profunda. En la Fundación Internet Bolivia hemos asumido este año la tarea, con el apoyo de la FES, a quienes agradecemos, de elaborar una serie de papers que vamos a publicar en siguientes meses, en los cuales intentamos identificar cuáles son los escollos
para esta transformación de la economía digital. Vamos a sacar un paper sobre fintech, otro sobre impuestos de servicios digitales, otro sobre los derechos laborales en esta economía digital. Pronto los vamos a publicar, los vamos a compartir con todos ustedes. Nuestro aporte es apenas un componente muy chiquito en una gran estructura que necesita develarse, que necesitamos entender, y es por eso que esta noche que contamos con la presencia de Sofía Escacerra, que nos va a dar una magnífica exposición con respecto a cómo se está dando el desarrollo de la economía digital, cómo está afectando el mercado laboral. Creo que eso es algo que necesitamos discutir, y también vamos a tener un gran panel con grandes especialistas como Hugo, Cristian, Armando, y cuál va a ser facilitado por Eliana Quiroz. Por parte de la Fundación Internet Bolivia, les agradecemos su asistencia y espero que sea un buen debate y que nos llene de ideas justamente para transformar nuestra economía digital. Muchas gracias. Buenas noches. Bueno, muchas gracias por venir, por el tiempo que nos dedican. Vamos a tener una hora y media de una conversación que creo que está comenzando en el país, aunque no es el primer evento. Aquí tenemos en el panel algunas personas, una persona que ya ha publicado, ya ha reflexionado sobre el tema, pero es un tema inicial en Bolivia. Todavía no tenemos gran legislación, hay un decreto sobre trabajo a distancia, teletrabajo, pero realmente creo que nos falta una reflexión sobre los derechos laborales cuando se encuentran con la tecnología. Y para eso tenemos a una gran invitada. Realmente en estos días le he estado dando charlas en varios lugares, la he tratado de corretear y de acompañar, y he aprendido un montón. Creo que hay reflexiones muy interesantes, ¿no? Que motivan mucho para pensar y para opinar, y luego para pensar un poquito más en qué podemos hacer en políticas públicas. Entonces le vamos a ceder la palabra ahora a Sofía Escacerra. Sofía, bueno, yo quiero contar algo que le contaba también a nivel personal. Cuando la conocí a Sofía, ella estaba haciendo activismo. La conocí en la conferencia ministerial de la OMC en Buenos Aires, y ella había habido un problema con las organizaciones de sociedad civil, porque en la OMC, si bien hay representaciones de gobiernos, también se invita a algunas representaciones de sociedad civil. Y en ese momento habían dejado, primero, algunas representaciones de sociedad civil que habían llegado de otros países, les estaban denegando la visa. O sea, ya una vez en el territorio les estaban denegando la visa. A Sofía misma habían tenido una acción dura contra Sofía, entiendo, y además habían otras personas que estaban en camino hacia la conferencia y también les habían denegado el ingreso. Entonces era una situación complicada para la sociedad civil, y Sofía estaba defendiendo los derechos de una manera salvaje. Y yo la vi y dije, wow, es toda una guerrera. Y cuando dijeron, va a venir a Bolivia, dije, qué lindo, qué miedo. Y luego la conocí aquí, del otro lado, el lado académico, el lado reflexivo. Y ahí yo creo que una de las cosas que estoy aprendiendo estos días con ella, es muy personal lo que estoy contando, pero realmente es con mucho cariño, es que para hacer activismo se necesita la reflexión. Porque si no es un activismo que no lleva a nada, ¿no? Tiene que haber una reflexión de para qué y cómo llegamos a donde queremos. Y también, por el otro lado, si la reflexión queda un poco suelta, se queda solo en lo académico, es útil, pero no termina tomando carne en la acción. Entonces, eso es lo que creo que es Sofía. Es una persona académica, reflexiva, y es una activista que perfectamente puede tomar la calle y los foros y el debate en la web para mover cosas. Entonces, con mucho cariño esas palabras, y ahora sí la presento. Sofía ha estudiado economía en la Universidad Católica en Buenos Aires,
es máster en Relaciones Internacionales por la Flaxo y la Universidad de Barcelona y está haciendo su doctorado en epistemología. Va a trabajar un tema sobre epistemología de los algoritmos, por si acaso, así que vamos a seguirles el camino porque está muy interesante. Y es especialista en economía digital, en desarrollo y en empleo. Entonces, ahora te damos media hora para que nos comentes tus ideas, nos provoques y de ahí vamos con el panel de comentadores. Gracias. Bueno, gracias por esas palabras tan cariñosas. Realmente casi me pongo a llorar. Bueno, primero gracias por la invitación, gracias por recibirme en Bolivia de una manera tan cálida y tan linda. Me tiene un poco mal la altura, pero bueno, acá estamos poniéndole buena onda a la situación. La verdad es que me encanta el país y aprendí un montón de estar acá con activistas y sindicalistas de Perú, de Colombia, de Ecuador, que hemos compartido los últimos días acá en la Fundación Ever, y con un montón de organizaciones y sindicatos de Bolivia también. Así que muy contenta de estar acá. Respecto a lo que decías recién, hay una epistemóloga argentina que se llama Esther Díaz, que ella tiene una frase que a mí me gusta mucho, que no me la acuerdo exactamente, pero que dice algo así, como que dice que si un teórico no le pone el alma a lo que cree y lo que investiga y a sus teorías, no sirve para nada. Y creo que tiene que ver con eso, ¿no? No sirve para nada lo que hiciste. Es solamente vanidad intelectual y nada más. Entonces, me parece que tiene que ver con eso, ¿no? Con investigar, con ser curioso, pero después tratar de hacerlo carne, ¿no? Entonces, vamos a hablar un poco de economía digital, pero para eso me gustaría ir un pasito más atrás, porque parece como que hablamos de tecnología y automáticamente todos lo relacionamos con un teléfono celular, ¿no? Y la tecnología es mucho más que eso. La tecnología es el fuego, es la rueda, es un tenedor, es, no sé, esta mesa, un vaso, el micrófono y tantas cosas más. El hombre es un ser tecnológico. El hombre, es más, muchos autores se plantean si la tecnología no constituye al ser humano, digamos, ¿no? O sea, si es previa o es posterior, ¿no? Si es que existe el hombre, luego existe la tecnología, o si es constitutiva del hombre, digamos. Sin tecnología no habría ser humano, ¿no? Habría un animal más, pero no sería un ser humano. Con lo cual, esto es un debate filosófico alrededor de la tecnología, con lo cual podríamos decir, bueno, estas tecnologías no son distintas de las anteriores. Y bueno, y tienen componentes distintos y tienen componentes iguales. Entonces, hay que empezar a separar un poquito la paja del trigo para entender qué significa una tecnología digital vis-a-vis otro tipo de tecnologías. Y para eso me gustaría llevarlos justamente al plano epistemológico, ¿no? Y a entender un poco primero que la tecnología no es dada, o sea, no es que viene cual Deus ex machina, viene la tecnología y la tomamos así tal cual es y no podemos hacer nada al respecto, porque existe un cierto discurso que parece que es inevitable, por ejemplo, que usemos Facebook, o es inevitable que tengamos un celular en la mano, o es inevitable, ¿no? Entonces, la pregunta primero que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿qué es lo que es inevitable y qué es lo que no es inevitable? Y para eso a mí hay una historia que me gusta mucho contar, que los que me escucharon hablar varias veces ya deben estar cansados de oírla, porque me parece que es muy didáctica y que muestra esta situación a las claras, que es la historia de la bicicleta. La bicicleta es una tecnología, como cualquier otra. La bicicleta cuando se creó, al principio eran las penny farthing, que son estas bicicletas que tienen una rueda grande adelante y una rueda chiquita atrás, que usamos en los objetos vintage en nuestras casas. Esas bicicletas, obviamente las mujeres no las podían montar por pudor y porque necesitabas mucha fuerza para subirte. A los ancianos les era prohibitiva, porque ¿cómo te ibas a subir ahí? Y era una bicicleta asociada a la masculinidad, al poder, a la fuerza, a la destreza, ¿no? Solamente los hombres jóvenes, fuertes, entrenados, podían subir si se hacían campeonatos de penny farthing, para tratar de mostrar quién era el mejor montando la bicicleta, ¿no? Resulta que, claro, algunos fabricantes empezaron a ver que era mucho más eficiente construirla con las dos ruedas como las conocemos ahora, ¿no? Paralelas e iguales. Pero los grandes fabricantes se negaban a fabricarlas así. ¿Y por qué se negaban a fabricarlas así? Porque no querían que su marca se relacione con la debilidad,
querían que su marca se relacione con el prestigio, con el poder, con la fuerza, con la juventud, ¿no? Entonces, ¿qué pasaba? Las mujeres que necesitaban estas bicicletas y los hombres y las mujeres más adultas, más centrados en años, en la tercera edad, empezaban a ir como a productores artesanales, medio escondidos, ¿no? Decir, che, no me haces la bicicleta así, 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 porque la necesito para ir al mercado, porque imagínate que en medio de 1 kilo de tomate puedo traer 1 kilo de tomate, cebolla, zanahoria, ¿no? Carne, pollo, todo, lo subo a la bicicleta y llego y voy, traigo mucho más rápido, puedo llevar a los chicos y no los tengo que estar cargando encima. Entonces los fabricantes empezaban a hacer estas bicicletas de forma artesanal, medio escondidas, medio diciendo, bueno, está bien, te la hago, pero no digas que la hice yo, ¿no? Para que mi marca no se relacione con esta cosa de bicicletas de segunda, ¿no? Para ciudadanos de segunda. Esta situación duró durante muchísimos años, hasta que finalmente el mercado le fue ganando por tema de utilidad, y hoy la bicicleta penny farthing ya prácticamente no se fabrica, puede llegar a fabricarlo algún loco para hacer malabares en medio de la calle, pero digamos ya no es la bicicleta que se usa, ¿no? Esta historia nos deja una enseñanza muy poderosa, que es que muchas veces la tecnología que consumimos, la tecnología que utilizamos, la tecnología que nos venden, no es la que nos sirve como sociedad. No está diseñada para los objetivos que nos sirven como sociedad. Hubiera sido mucho más útil que la otra bicicleta hubiera sido masiva, ¿no? Y que hubiera servido a las mujeres y a los ancianos. Pero esto no ocurría. Entonces muchas veces lo que consumimos, lo que es mainstream, lo que está de moda, ¿no? Lo que es fashion, bueno, muchas veces no es lo que nos sirve. ¿Y por qué no es lo que nos sirve? Porque está asociado a un objetivo, y ese objetivo no puede ser, por ahí no es el más querible que tenemos como sociedad. Hoy día estamos inmersos en tecnologías digitales que están cambiando el mundo del trabajo, entre otras cosas, ¿no? También están cambiando las democracias, están cambiando las formas de consumo, están cambiando las formas de producción y están cambiando el mundo del trabajo, y eso es lo que nos convoca hoy. Y me parece interesante empezar a pensar cómo están cambiando el mundo del trabajo. Yo escucho mucho, hay que estudiar programación, es el futuro, en el futuro nos vamos a quedar todos sin empleo. Escucho todas estas frases que parecen como que son enunciaciones irrevocables, ¿no? O sea, inevitablemente una máquina nos va a reemplazar, inevitablemente si no estudiamos programación no servimos para nada, ¿no? Empiezan con estas ideas, y la verdad es que cuando uno mira la realidad, eso no es lo que está ocurriendo. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Lo que está ocurriendo es que las tecnologías digitales permitieron el ingreso de una nueva materia prima en la economía, que son los datos. Todos sabemos que siempre hubo datos, pero en este momento hay una cantidad excesiva de datos de absolutamente todo lo que hacemos en la economía, también trabajar. Y si uno piensa en la industria, uno podría pensar, bueno, ingresa una materia prima, ¿no? A la fábrica. Entonces uno piensa, por ejemplo, bueno, ¿cómo se produce el aceite? Ingresa el grano a la fábrica, el grano es heterogéneo, es distinto, es desigual, se procesa en la fábrica, pasa controles de calidad y demás, y se produce el aceite que es homogéneo y a grande escala para lograr vender, ¿no? Ese es un proceso industrial, digamos. Más o menos podríamos describir así cualquier proceso industrial. Cuando uno piensa en términos de datos, esta materia prima ingresa, se procesa a través, si es de forma automatizada, a través de algoritmos, pero puede no ser de forma automatizada, y se genera un proceso de estandarización. ¿De estandarización de qué? Del comportamiento del trabajador. Se están buscando formas de diseñar diseño de premios y castigos, de incentivos, para que ese trabajador se comporte de la manera más estándar posible. Entonces, por ejemplo, si vemos el paradigma de esto, es el empleo de plataformas, donde ingresa la materia prima, se ingresan los datos, y se le dice al trabajador, bueno, si vos aumentás la tasa de aceptación, vas a poder elegir horarios, vas a tener mejor sueldo, vas a poder elegir la zona donde trabajás, ¿no? Sistema de premios y castigos. ¿Para qué? Para que el trabajador siempre ve aceptar, 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 ¿no? Y no rechace. Esa es la estandarización de comportamiento que se busca. Entonces, si pensamos, podemos decir que cambió el sistema de organización del trabajo. Pasamos de un sistema fordista en la fábrica, donde estaba cada uno al lado del otro, produciendo la línea de montaje, a un sistema de gestión algorítmica, o a un sistema de gestión de vigilancia de los trabajadores, ¿no?
a través de poder tener una enorme cantidad de datos, estandarizar el comportamiento y generar premios y castigos. Y un poco eso es lo que está pasando realmente en el mundo del trabajo. Las tecnologías están siendo diseñadas para eso. Dicen, bueno, Sofía, pero hay reemplazo de la mano de obra. Sí, hay reemplazo. Pero eso tiene que ver también con esta destrucción creadora schumpeteriana, ¿no? Esta idea de que en la economía obviamente existen trabajos que siempre van quedando obsoletos y trabajos nuevos que se van creando, ¿no? Entonces hay desempleo en algunos sectores, pero hay empleo en otros. Por ejemplo, a mí me dicen, bueno, por ejemplo, el caso del sector logístico, el sector de correos. Es un sector que estaba quedando con el advenimiento del email, estaba desapareciendo el sector de correos, el sector postal. Desaparecía, estaba en estado de extinción. Vino el comercio electrónico y explotó. Y hoy día prácticamente el correo es un sector clave en toda la economía, ¿no? Para la logística y para la entrega de productos. Con lo cual ahí vemos cómo va cambiando de sector en sector. Lo importante acá es que la tecnología aplicada al sector logístico o al sector comercio o al sector que sea, está siendo utilizada para automatizar al ser humano y para precarizar sus condiciones de trabajo. Y ahí es donde está el objetivo. Esta cosa que veíamos de la bicicleta, ¿cuál era la bicicleta? ¿Cuál era el objetivo? Era ser prestigioso, ¿no? Mostrar su nivel de machitud, por así decirlo, ¿no? Era el objetivo de esa bicicleta. Bueno, el objetivo de estos sistemas está en automatizar al ser humano y en eliminar algunos derechos laborales que siempre fue el sueño del capital, ¿no? Del capitalismo, eliminar restricciones y derechos laborales que permitan a los trabajadores sostener su empleo en el tiempo en condiciones dignas. Con lo cual, volviendo un poco a lo que yo decía al principio de la charla, esta idea de que la tecnología viene y no podemos hacer nada, es un poco relativa, porque como vimos, la bicicleta pudo ser diseñada para un objetivo o para otro. De la misma manera, cualquier sistema, cualquier tecnología puede ser diseñada para un objetivo o para otro objetivo distinto. La pregunta es, ¿qué objetivo queremos como sociedad en el diseño de las tecnologías que afectan al empleo? Muy probablemente los objetivos que queremos no es precarizar ni automatizar al trabajador para robotizarlo, sino que el objetivo que tendríamos que estar buscando es el del empleo decente e inclusivo para todos. Ese es el objetivo que tendríamos que estar buscando en tecnologías que afectan al empleo. Y obviamente ese no es el objetivo que tienen las empresas multinacionales a la hora de diseñar sus tecnologías, porque el objetivo que tienen las empresas es el afán de lucro. Y está bien, vivimos en un sistema capitalista, no estoy diciendo que eso esté mal. Vivimos en este sistema y este sistema hace que las empresas quieran lucrar. Ahí es donde entra la figura del Estado y la importancia de la regulación. Si nosotros queremos un mundo de trabajo donde el ser humano se automatice cada vez más, donde el miedo no sea perder el empleo, sino en pos de no perder el empleo que el mismo ser humano se esté automatizando, deberíamos empezar a generar regulaciones que traten de conducir políticamente el diseño tecnológico. La tecnología es un campo de disputa política. Es un campo de disputa política. Cuando una empresa diseña una tecnología, está imponiendo ideología y objetivos sobre esa tecnología, con lo cual la tecnología es un campo de disputa política. Entonces, por eso es importante el activismo y es importante el Estado como el único capaz de regular y conducir políticamente esa tecnología hacia los objetivos que nos planteamos como sociedad. ¿Qué objetivos nos planteamos? Bueno, nos tenemos que preguntar en cada país qué objetivos nos queremos plantear, ¿no? En el mercado de trabajo. Muy probablemente no sea el afán de lucro, muy probablemente sea la inclusión, los derechos, el empleo decente para todos y todas, que los trabajos potencien a las personas para que las personas puedan trabajar cada vez en mejores condiciones y no que las automaticen y las vuelvan una máquina que no piensa. Porque esto es otro tema también. El ser humano tiene una capacidad de creación infernal, tiene una capacidad de innovación, de imaginar el futuro, de crear. Un ser humano automatizado es un ser humano que pierde esa capacidad. Es un ser humano que va perdiendo productividad, que va perdiendo capacidad de innovación. ¿Es eso lo que queremos en nuestra economía? Por ahí a una empresa le beneficia, pero no le beneficia a la economía en su conjunto si entre todos los trabajadores perdemos esa capacidad de innovación, ¿no?
Entonces los invito a pensar en eso, en que la digitalización no es una cosa que viene y bueno, y hay que aceptarla. Hay que empezar a debatirla, hay que empezar a preguntarnos qué tipo de tecnologías queremos, de qué forma las queremos, cómo las queremos conducir. Y esas demandas tienen que ser elevadas desde las bases como sociedad para que el Estado ayude, pero también para que las organizaciones de la sociedad civil planteen soluciones posibles y respuestas posibles. Esto se puede hacer, no es algo que uno dice, bueno, Sofía, estás imaginando. No, porque ya se ha hecho en otros momentos, con derechos laborales, con una nueva agenda, con restricciones, con auditoría algorítmica, diciendo, bueno, a ver, ¿cómo lo diseñaste? ¿De qué forma lo hiciste? ¿Seguiste las normativas del lugar o no las seguiste? ¿Protegiste la privacidad de los trabajadores o no la protegiste? Son preguntas que nos tenemos que empezar a hacer. Y ahí surge la nueva agenda de derechos laborales y con esto voy cerrando. ¿Qué es? La agenda, para mí, tiene que ver con la protección de los datos de los trabajadores, que no se puedan cometer abusos con los datos de los trabajadores, para que esta automatización no sea total y también no se utilice, por ejemplo, tu inclinación política, tu afiliación sindical para percibirte y para diseñar ese sistema de premios y castigos, o por ejemplo tu estado de salud. Hay ocasiones donde los trabajadores son apercibidos por tener una enfermedad, ¿no? O sea, dicen, ojo que te voy a echar porque sé que estuviste yendo mucho al médico y eso puede traer problemas a la empresa. Ha pasado en el mundo ya. Entonces, la protección de los datos de los trabajadores como primera norma. La desconexión digital, entendiendo la recuperación de la soberanía del tiempo libre. Hemos perdido soberanía sobre el tiempo libre, hemos perdido la capacidad de tener tiempo de descanso, porque estamos hiperconectados 24 horas al día. La soberanía del tiempo de trabajo también como un nuevo derecho laboral, entendiendo que el trabajador a través de la intermediación tecnológica tiene una relativa soberanía, un relativo derecho de elegir sus tiempos de trabajo, y esto no es causa de autonomía, no señor, no tiene por qué ser sinónimo de autonomía, simplemente significa que el trabajador, gracias a la tecnología, puede elegir sus tiempos de trabajo. Y la participación de los trabajadores en el diseño tecnológico, hay que apuntar a eso, a que cada vez más los trabajadores se sienten a la mesa de negociación para ver cómo está diseñada la tecnología, con qué objetivos, con qué propósitos y en qué cosas se pueden modificar para que sea inclusiva para todos y todas. Muchas gracias. Muchas gracias, Sofía. Ahora vamos a invitar al panel de comentadores para que nos cuenten algunas perspectivas, planteen algunas preguntas, sugerencias, etc. Y después vamos a ir a ustedes para conversar con algunas preguntas también de parte de la concurrencia. Entonces, primero voy a presentar al panel. Tenemos a mi derecha a Hugo Miranda. Hugo es colega, trabajamos en la Fundación Internet Bolivia ambos. Él es el oficial de Economía Digital de la Fundación, es un ingeniero industrial, muy curioso, activista, además él mismo youtuber y blogger, entonces también puede hablar en primera persona cuando hablamos de trabajadores digitales. Y tenemos a Cristian Paukar, que él es economista y lo hemos conocido porque ha presentado un libro, Explotación Digital. Es un libro que viene de su estudio de maestría en estudios críticos del CIDES y que nos plantea algunas reflexiones ya para Bolivia. Y también aquí a mi lado está Armando Ortuño, que es economista y analista político, y ha escrito algunas cosas y tiene algunas reflexiones sobre desigualdad digital. Muy probablemente si ustedes buscan en Google autores que hablen sobre brecha digital en Bolivia, lo primero que encontrarán es el nombre de Armando. Viene curiosamente también intentando entender algunos de los cambios que se están dando a partir de los temas digitales, la digitalización en el país. Entonces, la primera persona que vamos a escuchar es Hugo Miranda. Hugo, ¿nos puedes comentar qué te ha parecido la presentación de Sofía? Y si nos actualizas también un poco en qué es lo que está pasando en Bolivia. Tenemos alguna reflexión de este tipo en Bolivia, hay política pública, hay reflexión de parte de los trabajadores al respecto de la datificación de la sociedad, de la
algoritmización de las sociedades y tenemos algunas brechas ya de lucha al respecto. Creo que podemos utilizar y si no te doy y voy mirando. Hola, buenas noches. Bueno, gracias primero siempre a la FES porque siempre ha confiado en mi trabajo, digamos, en los últimos 3 años. Los que no saben, digamos, estamos ya 3 años investigando este tema y nuestro objetivo es ya presentar propuestas de política pública, ¿no? Vamos a presentar un tema de fintech y un tema de impuestos para emprendedores en las siguientes semanas. Y estamos explorando este tema de la economía laboral y el comercio exterior también, los acuerdos comerciales que tiene Bolivia que implican cosas de economía digital. Eso los vamos a revisar ya más adelante en otros eventos. Sobre la pregunta, bueno, con Sofía hemos estado prácticamente 3 días, ¿no? Hablando sobre este tema, nos han dado interesantes ideas y nos está dando el enfoque un poco para ver a dónde vamos a apuntar. Les comento un poco como fundación, estamos haciendo una exploración muy primeriza de todo lo que está pasando con este tema. Como fundación yo creo que tenemos claro el tema digital, es decir, ya lo ha dicho Eliana, yo soy youtuber, entiendo las transacciones, saben los métodos de pago, entendemos también el modelo de negocio de las empresas como Pedidos Ya, como Yaigo, que han sido compradas por empresas multinacionales, es decir, sabemos cómo funciona el tema digital. También sus verdaderos modelos de negocios, ¿no? Porque te venden una cosa, pero están haciendo otras cosas también por detrás. Ahora, lo que nos faltaba, y hemos estado investigando bastante con Eloisa estos días, ha sido el tema de cómo andamos en el empleo acá, digamos, ¿no? Sin necesidad de digitalización, y la verdad es que nos hemos encontrado con cosas que no están nada bien. Nuestra ley de trabajo es de 1939, ha sido parchada no sé cuántas veces durante todos los años para irse acomodando a los distintos gobiernos. El tema del 21060, que ha traído, digamos, el contrato privado, la flexibilización laboral. Tenemos ahora las consultorías en línea que solamente te dan AFPs, ¿no? Ya no te dan seguro de salud. Han ido ocurriendo una serie de cosas que hemos estado descubriendo ahí con Eloisa, que nos preocupan demasiado, digamos, ¿no? El tema de que en Bolivia se prevé que tenemos un 80% de empleo informal, y eso no está bien. Entonces hay cosas que creo que el movimiento, los trabajadores tendrían que estar reclamando estos derechos laborales, ¿no? Se ha perdido un poco la conciencia de la gente en que tiene que trabajar 8 horas, de que tiene que tener seguro de salud, de que tiene que tener jubilación y todo eso. Se ha perdido la conciencia un poco. Yo me preguntaba, en el país la mayor cantidad son gremiales, ¿no? La gente que está trabajando, la gente que más está creciendo. Pero bueno, esta gente no puede exigir esos derechos porque nunca los ha tenido finalmente. Esta gente trabaja 12 horas, 14 horas al día y trabaja como puede, se da la salud, la jubilación como puede, entonces no tienen la necesidad o sus exigencias, digamos, no van en ese sentido. También hemos visto los planes de empleo del gobierno que básicamente van dirigidos a empleos temporales. Lo del creativo, ¿no? Que ha sido muy festejado por medios de comunicación, pero simplemente te dan 3 meses de trabajo, el gobierno te subsidia una parte del sueldo, una parte de tus seguros, nada más. Luego no sabes si esta gente se ha quedado trabajando por el resto del tiempo, no. Hay malas políticas en torno al empleo en el país. Luego hemos estado investigando también el tema del INE, de la encuesta de hogares, que no nos permiten, digamos, medir bien una radiografía de lo que está pasando con el empleo en el país. Y eso lo vamos a escribir también en el paper. Y bien, entonces son todas esas cosas que están mal, pero que como fundación no las vamos a luchar. No nos corresponde. Ya ustedes, digamos, vean si tienen beneficios o no tienen beneficios. Ya es la gente la que tiene que luchar por los derechos laborales. Tiene que ponerse a pensar cada 1 de mayo, en vez de tomar cerveza, pensar un poquito por qué se festeja el 8 de mayo, ¿no? ¿Cuáles han sido las reivindicaciones que hemos logrado el 1 de mayo con los mártires de Chicago, ¿no? 8 horas de trabajo, demás cosas, pero es la gente la que se tiene que poner a pensar esas cosas. Como fundación no vamos a pelear ese tema. Bien, estamos haciendo esta investigación con Eloisa, que está colaborando, y nos vamos a dedicar a 3 actividades principales. El teletrabajo, porque durante la pandemia este tema del teletrabajo se ha extendido bastante, y Janine Áñez ha sacado la 4218, ¿no?
decreto de teletrabajo, donde se han definido algunas cosas, pero ha llegado el gobierno de Luis Arce y ha aprobado ese decreto y ha sacado la 4570, donde se define teletrabajo y trabajo de distancia. Por ese tema vamos a definir o vamos a estudiar esa actividad. Vamos a estudiar el tema de la actividad de los deliveries, los Ubers, Airbnb, todo eso de las plataformas digitales, porque está de moda y porque, bueno, es lo más interesante que está ocurriendo. Vamos a hablar el tema, vamos a investigar el tema de los youtubers creadores de contenido de redes sociales. ¿Por qué? Porque el año pasado Impuestos Nacionales sacó una resolución normativa de directorio donde ya reconocidas estas actividades digitales ya se tienen que inscribir en el padrón biométrico de contribuyentes, ¿no? Por esa razón vamos a investigar esas tres actividades. Como les digo, es una investigación muy exploratoria, no sé ni siquiera si digamos un diagnóstico, porque el tema del empleo es bastante grande y solo lo estamos haciendo en la ciudad de La Paz. Algunos hallazgos que hemos encontrado, que los trabajadores en general están contentos con estos. O sea, los deliveries pueden llegar a ganar hasta 8.000 bolivianos al mes, los de primera categoría, con pedidos ya. Eso es algo interesante. Y la gente que hace teletrabajo, no hemos investigado aún el teletrabajo en la administración pública, en la empresa privada, que lo vamos a hacer estas semanas, pero la gente que trabaja para el exterior, firmando un acuerdo de términos y condiciones y un contrato que no va a ser reconocido por el Ministerio de Trabajo, es decir, si se los estafa por el exterior o del exterior de algún país, ellos no pueden ir con ese contrato al Ministerio de Trabajo a exigir sus derechos. Pero esta gente recibe su sueldo a tiempo y en general las empresas del exterior son serias por esta gente. Y entonces están contentos también, eso es lo que hemos podido revisar, ¿no? Otro tema es el perfil de estos trabajadores. Tener conexión a internet en el país, tener conexión ilimitada, ADSL, por fibra, ustedes saben que sigue siendo un lujo, ¿no? Según las estadísticas, menos del 15% de la población boliviana tiene acceso a esto en sus casas. Entonces, esta gente también tiene habilidades digitales, es decir, manejan un celular, manejan una laptop, saben manejar digitalmente, es decir, y eso, considerando la brecha tecnológica del país, podemos decir que esta gente también tiene ciertos conocimientos. Tiene una cuenta bancaria, porque las transacciones de pedidos ya les exigen o de Uber o lo demás, o sea, saben el manejo de las tarjetas de crédito, débito, y también los delivery, por ejemplo, tienen acceso a créditos para obtener motos, por ejemplo, o para comprar una moto. Y ustedes saben que los que tienen que inscribirse a Uber tienen que también tener un auto de cierto año, digamos, ¿no? Es decir, no es gente en calidad de pobreza extrema, es gente que tiene ciertos conocimientos y todas estas características. Es lo que hemos podido hallar hasta el momento con nuestra investigación. Obviamente lo estamos haciendo en La Paz, en la ciudad más poderosa de Bolivia, bueno, Santa Cruz no, pero ¿me entienden? Bien, ¿a dónde queremos llegar con todo esto? Y aquí es donde lo que nos está explicando Sofía nos ha servido mucho, ¿no? ¿A dónde vamos a apuntar? En primer lugar, tenemos que proteger el empleo formal que tenemos actualmente. Es decir, se está reduciendo bastante. Tenemos un empleo formal que ya debe estar por, no sé, 16-15%. Hay que proteger ese empleo, hay que proteger a este empleado formal, hay que prever que este empleado no vaya a la informalidad y que con estos temas de teletrabajo, trabajo a distancia, estas nuevas cosas que surgen, que los empresarios, el mismo Estado, los lleve al nivel del empleo informal, ¿no? Hay que utilizar tecnología para, como decía Sofía, dar las mejores condiciones de trabajo y que estos empleos se mantengan como formales, con todos sus derechos laborales y todo lo que corresponda. Vamos a apuntar a eso más adelante, digamos. No con el paper que estamos haciendo ahora, sino con las investigaciones que preveo, las vamos a hacer más adelante. También hay que plantear el tema de las políticas públicas de estas nuevas economías, digamos, ¿no? Cómo vamos a enfocar el tema del delivery, la dependencia. Algo que me ha parecido muy interesante, y ya lo hemos estado conversando también con gente del exterior, ha sido el tema de la empresa unipersonal, que ha utilizado pedidos ya, y esto nos ha hecho dar cuenta Cristian, que en su libro también lo explica, que pedidos ya les pide a los motoqueros o a los deliveries que sean empresas unipersonales en el país. Es decir, les dice, ustedes se constituyen una empresa unipersonal y entonces las incorporamos como motoqueros, digamos, ¿no? Esto hace entonces que no haya una relación de dependencia, si se dan cuenta, sino que las relaciones de empresa a empresa.
es Pedidos Ya, una empresa unipersonal, y entonces allá no pueden haber beneficios sociales, ni siquiera puede intervenir el Ministerio de Trabajo, ¿no? Le ha encontrado la vuelta Pedidos Ya para que todo sea formal. O sea, si lo hablamos en términos netamente legales, regulatorios como en el país, son formales los deliveries de Pedidos Ya, porque son empresas unipersonales que están reconocidas en el Código de Comercio. Y eso obviamente le sirve al gobierno para decir de activación económica. Obviamente, tienes 200 deliveries y ahí tienes 200 empresas unipersonales que se han constituido durante la pandemia, ¿no? Es inteligente y le sirve al Estado y le sirve a Pedidos Ya. Y bueno, son esas cosas que hay que empezar a regular y ver qué es lo que está pasando. Lo que hemos visto es que estas empresas se dan modos para utilizar la regulación, no solamente en el país, sino en diferentes países, para encontrarle la vuelta a todo esto. Bueno, eso es lo que puedo hablar por el momento. Muchas gracias, Pedro. Gracias. Creo que es un pantallazo un poco de lo que estamos haciendo, algunos hallazgos muy iniciales, y creo que una de las preguntas que abre la intervención tanto de Sofía como el comentario de Hugo, y ahí te dirijo la pregunta, Cristian, es ¿qué es entonces un trabajador digital? ¿Cuáles son las características, ¿no?, que hace que un trabajador sea considerado como un trabajador digital? Entonces estamos viendo que, según lo que comenta Hugo, no es un trabajador precarizado, o sea, no es la precarización de sus condiciones una de las características de este trabajador digital. La dependencia entonces tiene que ver con la flexibilidad de trabajo, que es como nos venden cuando entramos a plataformas, ¿no? En TikTok nos dicen, entren a esta plataforma y van a poder ganar de $1,000 para adelante por semana, ¿no? Y usted elige cuando quiere, usted puede trabajar 4 o 5 horas al día y el momento que usted guste, ¿no? Es así como se está vendiendo. Entonces, ayúdanos un poquito a entender qué es entonces un trabajador digital, para un poco comenzar a entender qué debemos regular, qué debe observar, qué debe buscar el Estado para comenzar a hacer la regulación. Buenas noches a todos y todas. Un gusto estar aquí, gracias por la invitación, y un gusto estar igual al lado de Sofía. He leído justo cuando estaba preparando la tesis, así que es un honor estar al lado tuyo en estos momentos, casualidades de la vida, nos diría, ¿no? Mira, la pregunta ¿qué es un trabajador? En realidad ya es de por sí, creo que muy compleja y problemática. ¿Qué es un trabajador hoy en el siglo XXI? ¿No? El ingeniero, el licenciado, el abogado es un trabajador, es un proletario, el oficinista es un trabajador, el servidor público, el funcionario público es un trabajador. Yo creo que desde ahí empieza el problema de conceptualización de lo que es un trabajador, y obviamente esta complejidad se traslada a lo que es un trabajador digital, ¿no? Yo soy bastante crítico con los términos de formalización que mencionaba Hugo. Creo que hay que empezar a deconstruir estos conceptos de qué es formalidad, qué es informalidad, ¿no? Y son conceptos que se han encontrado su auge aquí en Bolivia en la época del neoliberalismo. Creo que hay que empezar a cuestionar estas cosas. Lo mismo que mencionaba Sofía en un comienzo, ¿no? Hay que empezar a cuestionar la tecnología como tal. La tecnología es un campo de lucha, estoy completamente de acuerdo ahí, pero también los conceptos que estamos utilizando creo que hay que empezar a transformarlos y empezar a reconstruirlos, ¿no? Como muy bien lo decía Hugo, el tema de Pedidos Ya son trabajadores, no son informales, pero eso no te indica que sea un trabajo digno el que estén realizando, ¿no? No tienen derechos laborales. Entonces ahí el término formal e informal no te sirve de mucho en realidad, ¿no? Creo que el trabajador digital, por el momento, una definición bastante instrumental que nos podría servir, es que es aquel trabajador que está brindando su fuerza de trabajo a cambio de una remuneración, pero donde el empleador está obteniendo una ganancia a través de él, ¿no? En términos más clásicos, está obteniendo un plusvalor de aquel trabajador, ¿no? Y esto adopta múltiples facetas y múltiples mediaciones, ¿no? Temas de decirle a un youtuber o a un influencer tú eres un proletario, tú eres un trabajador, le va a chocar y no le va a entender, lo va a rechazar. Lo mismo que decirle a un abogado tú eres un trabajador, o a un servidor público tú eres un proletario. No va a entender ese concepto, no lo va a entender en la cabeza, ¿no? Creo que es un proceso bastante complejo, ¿no? Y esto también se explica por este carácter dinámico que adquiere el empleo, como muy bien indicaba hace rato. Los empleos
aparecen, desaparecen, se transforman con el pasar del tiempo, con el desarrollo tecnológico, no solo con lo virtual, no solo con el internet. Pensemos simplemente, por ejemplo, en Bolivia, en los ascensoristas, ¿no? Bueno, en el mundo en realidad los ascensoristas han ido desapareciendo, ya no hay ascensoristas, porque antes era un arte, ¿no? Abrir la puerta, subir pisos, calcular la velocidad, la distancia, era todo un arte. Hoy en día ya son botones, ¿no? Son pocas las instituciones que simplemente por ganar un poco o por justificar planillas mantienen ascensoristas. Estoy pensando en la Universidad Mayor de San Andrés. Los que están ahí han visto que hay todavía un ascensorista ahí, que no es por la utilidad, sino que son temas ya más propios de las planillas laborales que ellos tienen, pero es un oficio que ha desaparecido, no con el internet, sino con el desarrollo tecnológico como tal. O estoy pensando en otros casos más bolivianos como el canillita, ¿no? El vendedor de periódicos que prácticamente ha ido desapareciendo y hoy está luchando por transformarse, por encontrar otro nuevo nicho de mercado. Las tirajes de periódicos de hace 10 años no se comparan con los de hoy en día, ¿no? O estoy pensando en los chalequeros, ¿no? Las personas que antes tenían el celular y te daban llamadas, ¿no? Un locutorio móvil, ¿no? Que teníamos aquí en Bolivia, han ido desapareciendo con el transcurrir, y esto es producto otra vez del desarrollo tecnológico. Los empleos van transformándose, las conceptualizaciones del trabajador entonces también van transformándose. Esa otra complejidad que se añade a esta definición de trabajador y de trabajador digital. Pero también hay que entender, cuando uno revisa la literatura, que por lo general los empleos que uno le dicen que van a ir desapareciendo están pensados pero para el centro del sistema capitalista, ¿no? Por lo general uno lee la literatura y dice, los empleos que van a desaparecer son los conductores, son los choferes. ¿Por qué? Porque obviamente están construyendo automóviles autónomos que se conducen solitos, entonces ya no va a haber conductores, ya no va a haber choferes, ya no va a haber sindicatos de transportistas, etc. Claro, uno piensa, tiene razón, pero si uno ve Bolivia, se fija, y eso es completamente irreal en estos momentos, por lo menos a corto y mediano plazo, eso no es real. ¿Cuánto dura nuestro parque automotor en Bolivia? Tenemos vehículos de hace 30 años, incluso desde hace 50 años. Entonces, primero tiene que haber todo un cambio del parque automotor. Estamos en 2022, que inicie mañana el cambio de vehículos a vehículos autónomos. Estamos hablando de 20, 30, 50 años que va a tardar. Entonces, es un poco pensar muy a futuro, soñar, jugar un poco con la bola de cristal, decir que en países de la periferia capitalista, donde no podemos dar el lujo de tener altas inversiones de capital, estos cambios o estos empleos van a transformarse. Como digo, cuando uno revisa la literatura encuentra esto, pero están pensados para países del centro de capitalista, es decir, países desarrollados, como se dice, ¿no? Pero no se aplica de igual forma a los países en desarrollo o subdesarrollados, como se lo mencionaba anteriormente. Otro ejemplo típico son los almacenes, el tema logístico. Uno, cuando lee la literatura, cree que va a ser como Matrix, ¿no? Edificios de metros y metros de seres humanos, y va una máquina y selecciona el ser humano que necesita y después lo vuelve, intercambia, mueve de lugar. Y es lo que piensan en los almacenes, que va a ser así, ¿no? Van a ser almacenes gigantes, cada vez más altos para ganar espacio, y van a ser máquinas las que van a ir transportando. Por lo tanto, las personas que se encargaban antes de mover el paquete de, yo qué sé, de lapiceras, el paquete de hojas, el paquete de tintas, ponerlas de un lugar, de un estante a otro, va a desaparecer ese empleo. Puede, otra vez, repito, que esto suceda en países del centro, países desarrollados, donde las necesidades, la realidad, la infraestructura tecnológica es otra, pero en países del centro es otra realidad. Entonces, ¿qué es lo que estoy diciendo? Los empleos, puede que haya cambios de empleo dependiendo de la capacidad para invertir en capital. Países del centro sí puede que haya cambios, estos cambios de conductores, de cajeros de supermercados, cajeros del banco, pero en países de la periferia capitalista, los cambios de empleo van a estar también condicionados por la capacidad de invertir. Vas a tratar de invertir en tecnología con bajos costos. Por ejemplo, estoy pensando en traductores. Antes había traductores para hacer cartas, para recibir correos electrónicos. Hoy en día lo metes al Google Translate y listo. Ahí sí ya has eliminado un empleo y no has invertido una fuerte suma de capital, a diferencia de un vehículo autónomo, ¿no? La diferencia es notoria. O estoy pensando en otros casos, como justamente tenemos aquí, ¿no? YouTubers, ¿no? Streamers, gente que no necesita inversiones altas de capital, solamente una computadora relativamente decente, conexión a internet, entonces puede
dedicarse a generar contenido, a crear videos, a crear blogs, a crear transmisiones en vivo. ¿Para qué? Para obtener un poco de ganancia, para ser un trabajador, para tener réditos. Pero, repito, son transformaciones que se están realizando dependiendo a las altas inversiones de capital o bajas inversiones de capital que se requieran y a la realidad que se tiene. Por eso creo que hay que ser un poco cautos a la hora de ver la literatura y tratar de verlo también con ojo boliviano, ¿no? Creo que ese es un poco el mensaje que siempre trato de dar, no sacarnos un poco de ese eurocentrismo a veces que tenemos. Y si nos damos de cuenta, todos estos trabajos, todos estos empleos del sistema de gestión algorítmica que nos mencionaba Sofía anteriormente, están basados en datos, están basados en información, ¿no? Ya decía este filósofo coreano que está de moda, ¿no? Byung-Chul Han, no son las cosas lo que está predominando el mundo, lo que está dominando el mundo, sino es la información. Pero ahí habría que agregar algo que estamos también discutiendo ahorita y que mencionaban hace un momento, y es que no es que la información porque sí se ha acomodado como dueño de la sociedad en este momento, ¿no? Una sociedad de la información, sino que es el ánimo de lucro, de buscar ganancias de los capitalistas, de los empresarios, de los dueños de las plataformas, los que generan estas tecnologías que permiten controlar y tener monopolio sobre estos datos, sobre esta información. Y otra vez volvemos al punto de partida. Es la tecnología como un campo de lucha, disputar esta tecnología, disputar el contenido de la misma desde las concepciones. Si uno piensa en el aparato de marcado cuando entramos a las oficinas, es una tecnología que está pensada, está diseñada, está construida, está implementada para controlar a los trabajadores y que no te tomen el pelo y que lleguen tarde, ¿no? O que se vayan antes. Ese es el fin de la tecnología. Puedes utilizar esta tecnología para otros fines más benévolos, para promover otros valores en la sociedad. Yo lo dudo, ¿no? Ahora, hay otro tipo de tecnología que se ha construido con diferentes fines, pero solo en la implementación se los ha utilizado para obtener ganancias. Entonces, creo que hay que pensar cada tecnología en diferentes etapas, ¿no? Si esta tecnología hay que pensarla desde el inicio, si esta tecnología está bien en su concepción, pero hay que volver a reconstruirla, a desarrollarla, a programarla, o hay que implementarla de otra forma, hay que adoptar otra estrategia de implementación. Y si vemos esto es importante, ¿por qué? Porque nos están sometiendo, nos están controlando a nosotros como usuarios a través del scroll infinito, estamos viciados con TikTok, con Facebook, entonces, y obvio mucho más a los trabajadores, que es lo que estamos discutiendo hoy en día, cómo los trabajadores están siendo sometidos a través de algoritmos, a través de los sistemas de información. ¿Para qué? Para precarizarlos, para que pierdan sus derechos laborales y para que las grandes plataformas tengan ganancias a través de ellos. Entonces, creo que la información es un punto muy importante, la construcción de la tecnología es un punto importante, el tema, ver el código fuente y ver si es el desarrollo hay que hacerlo desde cero, la concepción o la implementación de las diferentes etapas, creo que es muy importante. Oye, yo me quedo con una pregunta con respecto a los trabajadores, que es ¿cómo hacemos para que se organicen o cómo hacemos nosotros los usuarios para organizarnos, considerando que la estructura del sindicato que conocíamos en los 70, en los 50 ya ha cambiado, ya se ha extinguido? Hoy la COPNET, la COP de hace años, y no tiene por qué serlo, son realidades diferentes, ¿no? El tema de ya entrando al campo político, el tema de las lógicas de las multitudes en reemplazo al partido, o el tema de las demandas insatisfechas, satisfechas, de un tipo populistas, que es basarse solamente en demandas y no en una organización. Creo que me genera mi duda de si es que trabajadores de plataformas pueden consolidarse en este mundo donde el sindicato ya ha cambiado, ¿no? Las formas de organización han cambiado, las demandas han cambiado, las formas de lucha también han cambiado. Yo tengo fe, tengo esperanza de que sí, pero creo que me genera cierta siempre duda cómo se puede organizar la parte de los trabajadores de plataformas digitales, los trabajadores digitales, y cómo también organizarnos nosotros cuando ya nos queremos deshacer de estas lógicas del sindicato, del partido, de la organización, y nos sumamos a lo espontáneo, a las redes sociales, a convocatorias que salen por ahí. Entonces, creo que es importante analizar, para ir cerrando, cómo ha impactado la tecnología en el mundo laboral. Es importante discutir cómo se desarrolla la tecnología, pero creo que también es importante discutir qué hacer frente a este desarrollo tecnológico, y más importante aún, cómo hacerlo, bajo qué forma, qué lógicas organizativas o de construcción de lucha generamos para hacer frente a esto, ¿no? Bueno, con eso yo terminaría y muchas gracias. Grandes comentarios.
Después del comentario de Armando, vamos a pasar nuevamente a Sofía para que nos haga unos comentarios de los comentarios y luego ustedes. Armando, entendiendo que la tecnología no es neutra, es un espacio de disputa política y esto genera ganadores y perdedores, por decirlo de una manera sencilla, ¿cómo se distribuye en la sociedad esta innovación tecnológica, esta datificación, esta digitalización en la que estamos metidos y que nos venden un poco que pues, le beneficia a todo el mundo? ¿Hay desigualdades en esta distribución? Y yendo ya al tema mismo del evento, que es el futuro del trabajo, ¿cómo esta forma de distribución en la sociedad de estos cambios va a afectar, cómo ves tú que va a afectar al futuro del trabajo en Bolivia? Bueno, muchas gracias por la invitación. A mí me pregunta, no tengo la menor idea, a ver, partiendo de eso, quisiera entrar un poco sobre la discusión que se ha ido planteando. Quisiera tomar un elemento que me parece clave en lo que se ha expuesto, ¿no? Es esta idea de que las tecnologías no tenemos que entenderlas como unos eventos exógenos que llegan ahí, que, bueno, que no se puede hacer nada con eso, independientes del contexto. Creo que ese es un punto que justamente yo creo que es algo que ha pasado con todas las tecnologías en la historia. Cierto, se plantea un paquete tecnológico, técnico, pero su desarrollo depende mucho de su inserción en ciertos contextos sociales, culturales y históricos, ¿no? Es decir, el vapor podría haber tenido otro desarrollo sin la lógica del capitalismo de finales del siglo XIX, etcétera, la propia imprenta. Bueno, pero si partimos de eso, creo que hay un punto que sí me parece clave, es que yo creo que para reflexionar sobre la tecnología, sus impactos sobre procesos sociales, creo que es crucial también un poquito ver desde dónde, a ver, en qué escenario está entrando esa tecnología. Es decir, porque al final la tecnología, las tecnologías digitales son elementos nuevos, no sé si tan nuevos, pero relativamente nuevos, pero están entrando en contextos sociales con formaciones de larga edad. Y justo cuando les escuchaba hablar de los comentaristas, y yo decía, bueno, varias de las preguntas que han planteado no son preguntas de la digitalización, son preguntas que podría estamos discutiendo el tema social o del empleo desde hace 20 o 30 años. Y por ejemplo, creo que lo mencionó Chris al inicio en su introducción. No, es decir, a ver, ¿cómo la digitalización entra en una sociedad donde el 85% del empleo es informal? En los sectores de servicios, el 90%. ¿Es cierto? Es decir, en ese sentido, lo que llamamos formalidad en Bolivia en realidad no es una normalidad, ¿no? Ahí estamos, eso es una. Es decir, y eso era una gran discusión con otros economistas en otros temas. Claro, siempre la idea de informalidad siempre está construida a partir de la idea de anormalidad, ¿no es cierto? Porque lo formal es lo normal. Bueno, pero ¿qué haces en una sociedad que estructuralmente, digo estructuralmente, porque estamos hablando de esto hace 20, 25 años, en 25 años el dato era que era el 80% y es el 85%. Es decir, toda una generación de trabajadores bolivianos vivimos en la informalidad, en algunos aspectos de mis actividades. ¿No es cierto? Entonces, la sociedad, el funcionamiento de la economía, del empleo, el dato central en Bolivia es justamente la informalidad. ¿No es cierto? Entonces, en ese sentido, la formalidad es la normalidad en nuestro país, ¿no? Entonces, yo creo que ahí vienen preguntas muy interesantes. ¿Cómo en una sociedad donde lo esencial del empleo funciona dentro de reglas informales o mutantes, medio formales y informales, porque hay mutaciones, ¿no? Todos sabemos jugar con la formalidad en una mano y con la informalidad en la otra, ¿no es cierto? Todos pagamos más, bueno, porque están los impuestos internos por ahí. Todos, no. Algunos pagan algunos impuestos, otros no se pagan, pues, dependiendo de en qué escenario te colocas. Lo que quiero decir es que, de alguna manera, los mercados el mercado de empleo,
las actividades económicas se han ido conformando con ese gran dato que es el elefante dentro del salón, que es, somos una economía informal, somos una economía que funciona por fuera, en cierto sentido, de las normativas. Y eso hace que muchas discusiones sean como bastante artificiales, ¿no? La discusión sobre la normativa laboral. Ciertamente, como decía Hugo, tenemos una normativa laboral hecha con los principios de mediados del siglo pasado. Se liberalizó en los años 80, pero se volvió a endurecer en los últimos 14 años. Hoy en día Bolivia debe tener unas legislaciones laborales más rígidas de América Latina. Tanto que dificulta incluso el hecho de desincentiva el empleo informal, ¿no? Más allá de la posición que uno puede tener sobre el hecho que la legislación tiene que proteger los derechos de los trabajadores, que me coloco en ese lado, pero en muchos aspectos la legislación boliviana dificulta enormemente contratar a alguien, tener elementos de un mínimo de flexibilidad, por ejemplo, para encarar, por ejemplo, emprendimientos en el tema digital, etc. Entonces, son discusiones no propias del mundo digital, pero creo que muy interesantes si las empezamos ya a enfocar con este nuevo momento que está viviendo. Entonces, ese es un primer elemento que quería mencionar. Y creo que si no entendemos bien cómo es que está funcionando realmente, cuál es la economía realmente existente en Bolivia, va a ser difícil entender los desafíos de lo que implica la digitalización en la nueva etapa. Porque viene el segundo tema, que es la desigualdad, que es lo que me preguntaba a Eliana, que es que si hay un rasgo, además de la informalidad, que caracteriza en este momento, ya específicamente el tema digital, es la enorme heterogeneidad y la enorme segmentación de las maneras como los bolivianos y bolivianas utilizan la tecnología, tienen capacidades para poder aprovecharla, ¿no es cierto? Y eso creo que es otro dato que a veces desde fuera no se entiende. Bolivia es un país que ha entrado tarde, en cierto sentido, a este proceso por razones sociales. Hasta hace 3 años, aproximadamente el 40% de la población básicamente no tenía acceso a Internet. Y el otro 60% tenía un acceso que uno podía calificar de precario, ¿no? Y cuando uno hacía segmentaciones más finas para ver el nivel de uso, en realidad uno encontraba que aproximadamente el 15% de la población era la que tenía un uso que uno podía considerar relativamente aceptable, digamos, de Internet, ¿no? Entre la persona que hay mucha gente, por ejemplo, que hasta ahora no sabe que está en Internet, lo que utiliza es WhatsApp, porque el WhatsApp viene en el prepago automáticamente, ¿no es cierto? Entonces, gran parte de la gente por el acceso. Entonces, esas segmentaciones determinan diferentes maneras de usar, de experimentar la tecnología y por lo tanto también de acceder y además de usarla en el mundo del trabajo, ¿cierto? Entonces, yo creo que hay un gran campo de investigación para saber cómo realmente la tecnología, por ejemplo, está siendo apropiada, pero en los sectores masivos, en donde está la mayor parte de la tecnología. Por ejemplo, en los servicios, ¿cierto? Porque siempre nos concentramos, hemos escuchado ahorita, en los sectores de punta, que en el fondo es un pequeño grupo de la población, ¿no es cierto? La gente que teletrabaja en Bolivia, ¿cuántos somos los que teletrabajamos? Más o menos entre el 5 al 8% de personas que tienen nivel de escolaridad alta y algún tipo de vinculación a cierto tipo de mercados más especializados, etcétera, ¿no? Otros servicios digitales más son relativamente, como decía Cristian, no es una industria muy grande en este país, entonces tampoco es un... Entonces, donde sí uno ve un impacto de la tecnología, por ejemplo, en su entrada anárquica en el mundo de los servicios, a través del delivery y todo eso, ¿no? Pero entran en un entorno donde todo es informal, Sería interesante, por ejemplo, averiguar la experiencia de Uber con los taxistas en Bolivia. No ha funcionado, porque aquí el taxi es muy barato, porque es informal, totalmente, no hay regulación. Entonces, la fuerza de Uber en otros mercados fue que rompía la regulación. En Bolivia, ¿qué regulación puede romper? Si todo el mundo pone un carro y empieza a regular gente, ¿no? Entonces, pero sí al mismo tiempo uno ve, por ejemplo, que algunos taxistas
analistas empiezan a utilizar algunas plataformas para conseguir nuevos clientes. Es decir, lo que digo es que creo que el desafío de discutir estos temas tiene que ver con un desafío de ser capaces de leer cómo están realmente estructurados los mercados de empleo, cómo está funcionando la economía realmente existente en el país, sobre todo en los sectores más masivos, donde está la mayor parte del empleo, ¿no es cierto? Y luego, dentro de ese contexto que ya es fantástico y relativamente desconocido, debo decir, incluso para los que han trabajado, luego preguntarnos cómo está entrando ahí las tecnologías digitales y cómo están cambiando, modificando, acrecentando desigualdades, exacerbando problemas o tal vez, en algún caso, tal vez resolviendo algunas cosas, ¿no es cierto? Creo que sobre eso sabemos muy poco, realmente muy poco. Pero sí creo que hay que tratar de tener esa lectura más fina de ese punto, de ese escenario inicial en el que estamos, marcado por desigualdades muy marcadas, sectores muy diferenciados, ¿no es cierto? Es una economía con segmentos terriblemente diferentes, ¿no es cierto? El segmento moderno es terriblemente diferente de otros segmentos. Las industrias extractivas es otra historia, pero con pocos trabajadores. Los sectores industriales son muy pequeños, los sectores de servicios también son enormemente segmentados. Pero en fin, lo que digo es que en ese mundo complejo, anárquico, de por sí anárquico, la gran pregunta es, bueno, primero, ¿cómo entra el fenómeno de la digitalización? ¿Cómo lo está transformando para bien y para mal? Y luego creo que a partir de eso sí me animaría a pensar que sí, recién viene una reflexión sobre la regulación. Pero una regulación que, desde mi punto de vista, tiene que ser bastante realista frente a eso que tenemos, ¿no? Porque el gran problema que hemos tenido con regulación y política pública en muchos temas, no solo en este, es que en este país estamos acostumbrados a construir regulaciones para mundos idealizados y para mundos que al final no son los que funcionan realmente en el país. Y lo que pasa es que tenemos un montón de legislación que al final es para un país que no existe en el fondo. Entonces la pregunta es, ojalá en el futuro podamos empezar a hacer regulaciones y políticas públicas para el país realmente existente. Y ahí sí quizás podemos encontrar algunos puntos interesantes. Pero insisto, el gran reto es cómo se está cambiando. Yo sospecho que hay muchos cambios, ¿no es cierto? Pero me declaro en la ignorancia total sobre la dimensión de esos cambios, su impacto y sus dinámicas. Yo creo que hay una enorme agenda de investigación. Bueno, todas exposiciones muy interesantes y celebro mucho esta mirada local. ¿Por qué? Porque a veces hay que pensar en el plano teórico, en el abstracto, para saber cuál es el ideal o a dónde llegar, pero la bajada a tierra es inevitable. Yo siempre cuando escribo trato de hacerlo con una mirada local, regional. Y te escuchaba, por ejemplo, lo que vos decías, un abogado es un trabajador, un servidor público es un trabajador. En Argentina no tengo ninguna duda. Vos le preguntás a cualquier servidor público y te va a decir si soy trabajador, le preguntás, no te digo a cualquier abogado, pero te diría que el 70% te va a decir si soy trabajador. Con lo cual es muy distinta la discusión, ¿no? Porque partimos de si hay conciencia de clase o no hay conciencia de clase, ¿no? Y entonces las luchas son otras, que se van transformando. Porque si uno se siente identificado con una lucha, aporta esa lucha. Y si uno no se siente identificado con la lucha, bueno, deja que eso es un problema de otro, ¿no? Entonces, ahí empiezan las dicotomías y empiezan las diversidades, ¿no?, que tenemos en la región. Y me parece que eso es súper valioso en el sentido de que la situación que vivimos, uno se siente latinoamericano, pero evidentemente lo que pasa en Argentina o en Uruguay o en Chile no es lo que pasa en Bolivia o en Ecuador o en Colombia, ¿no? Hoy estuve 2 días compartiendo con compañeros colombianos y estaban súper emocionados porque después de no sé cuántos siglos por fin logran tener el primer gobierno progresista, ¿no? O sea, imagínate la diferencia. Es el primer gobierno de la historia de Colombia, ¿no?, progresista. Con lo cual hay una realidad política, económica muy distinta y
y también hay expectativas puestas en un gobierno que es relativo a lo que puede hacer, porque viene con estructuras de más de 200 años. Entonces uno dice, no, quiere cambiar todo bueno, lo que vas a poder hacer es muy relativo, ¿no? Si venís con 200 años de gobiernos de derecha y de repente llega un gobierno progresista, ¿no? Entonces es muy complicado el análisis cuando uno va a la región. Ahora bien, respecto del dilema formalidad-informalidad, yo no soy especialista en informalidad, pero creo que hay veces que, no sé si es acá en Bolivia se da, pero hay veces que la legislación también genera ideas y genera estándares. Entonces, a veces, por ejemplo en Argentina, a veces pasa que la ley cubre a una proporción muy pequeña de los trabajadores, pero empieza a generar la noción de que eso es lo que está bien, ¿no? Y entonces, por ejemplo, si vos sos trabajador informal no te corresponde aguinaldo, porque no hay nadie que te obligue a pagar un aguinaldo si sos trabajador informal. Sin embargo, la mayoría de los trabajadores informales lo cobran. ¿Por qué? Obviamente no cobran exacto el monto que deberían, cobran un poco menos, lo cobran con unos días de atraso, ¿no? Bueno, esperá que termine la fiesta si te lo pago, ¿no? Y ese tipo de cosas, pero la mayoría lo cobra. ¿Por qué? Porque en la ley está y entonces genera la noción de que eso es lo correcto y el trabajador mismo es el que dice, che, me tocaría el aguinaldo, ¿no? Entonces es como, se empieza a generar un círculo virtuoso. No estoy diciendo que eso es lo que ocurre acá, digo, o sea, son realidades distintas respecto de lo que significa ser un informal y lo que significa ser un formal en distintos países. Pero más allá de eso, lo que yo me pregunto es cómo insertar a las personas en el mercado de trabajo en la era digital, ¿no? Hablábamos de estos trabajadores digitales. Y muchas veces a mí, con mi pasión por América Latina y por querer que saltemos al desarrollo, que también es una palabra en disputa en el sentido de qué significa ser desarrollado, pero evidentemente me gustaría que todos los latinoamericanos podamos tener nuestras necesidades básicas satisfechas. Y la tecnología evidentemente puede ser una aliada para eso, ¿no? Porque uno accede a un mercado global, accede a un montón de cosas, accede a nuevos bienes y servicios, accede a nuevas formas de contratación, accede a nuevos empleos. A veces me pregunto también si nuestros sistemas educativos no están un poco obsoletos, ¿no? Porque venimos con sistemas educativos de la revolución industrial, ¿no? Y con ideas muy antiguas. Y cuando yo veo que dicen, no, pero les enseñan computación, ¿no? Y parece que al chico le enseñan a aprender la computadora y a usar 2 o 3 herramientas y con eso alcanza. Y la verdad es que el chico sabe aprender la computadora mejor que yo. O sea, cualquiera que tiene un hijo se da cuenta que los pibes tienen un manejo de la tecnología muy superior al de muchos adultos. Con lo cual, el alfabetismo digital no pasa por aprender a usar una computadora. Pasa por otros temas. Y esos otros temas no los trata ningún programa de capacitación ni ningún programa educativo. Ninguno, ningún país de la región. Hay un concepto de una colega argentina que a mí me gusta mucho, que se llama Mariana Ferrarelli, que ella habla de alfabetismos aumentados. Esta idea de empezar a cuestionar la tecnología desde edad temprana. Si en algún momento aprender a leer y a escribir fue emancipatorio, porque uno se alfabetizaba, bueno, aprender a utilizar las tecnologías digitales, que es nuestro canal de comunicación, y a cuestionarlas, es una forma emancipatoria. La realidad es que hoy día a través de las tecnologías nos informamos, nos comunicamos, compramos, hacemos un montón de cosas y nadie cuestiona la información que nos viene dada, nadie cuestiona cómo se organizó esa información. Más allá de eso también hay que empezar a migrar las habilidades a entornos virtuales. No es lo mismo dar una clase presencial que dar una clase virtual. Si yo tuviera que dar esta misma charla a través de Zoom, sería completamente distinta la charla, ¿no? Porque requiere habilidades distintas. Yo siempre digo, un vendedor puede ser excelente vendiendo de forma presencial, vos entras al comercio y te vende la pila entera de aguayos, pero por ahí vas y tiene que escribir un presupuesto y escribir un mail y es un desastre. Y no es porque no sepa mandar un mail, es porque requiere una habilidad distinta de vendedor, digamos, ¿no? O sea, cuando uno empieza a pensar lo que implica insertarse en el mundo digital, no
implica solamente aprender a apretar el botón de la computadora y prenderla, implica un montón de cosas, implica cuestionar, implica programar, implica apropiarse, implica saber buscar la herramienta correcta. Muchas veces utilizamos herramientas que no son las herramientas correctas para lo que estamos tratando de hacer. Implica aprender a resolver problemas, hacer trámites, buscar soluciones, buscar información. En una era educativa donde nuestras tesis y nuestros programas educativos los hacemos y buscamos, ya nadie va a la biblioteca, ¿no? Bueno, aprender a buscar información en internet. Son un montón de habilidades que veo que están faltando en nuestros programas educativos para este trabajador digital, ¿no? Que mencionaba él. Noto que hay un poco, más allá del debate formalidad-informalidad, porque lo repito, no soy especialista en formalidad, si miramos el mercado de trabajo, veo que seguimos generando trabajadores con una idea que no es la idea que corre hoy día en el mundo y que por culpa de perder esa capacidad de generar nuevos trabajadores y nuevos ciudadanos también en esta era digital, se está poniendo en juego nuestras democracias, se está poniendo en juego nuestras formas de producción, se está poniendo en juego nuestra inserción en las cadenas globales de valor, se está poniendo en juego nuestra integración productiva como América Latina y tantas cosas más. Y solamente porque los trabajadores no saben no adquirir estas... Suena un poco fuerte, pero podría decir que somos analfabetos digitales en definitiva, ¿no? O sea, somos personas que no sabemos cómo cuestionar la tecnología, que no sabemos cómo buscar información, que buscamos algo en Google y los primeros 5 resultados parecen que son los correctos. Entonces, esto empieza a generar también sociedades que me parece que empiezan a tener barreras estructurales más allá de la informalidad en términos de integración, en términos de inserción en cadenas globales de valor, en términos de educación, en términos de ciudadanía, en términos de democracia, ¿no? De entender lo que es una fake news, cómo se genera, cómo llega a mi celular, etcétera, etcétera, etcétera. Ni hablar de las estafas virtuales en el sector financiero y la pérdida de dinero a través de sistemas Ponzi, ¿no? Y creer que las criptomonedas son el futuro y que ahí uno va a encontrar, ¿no? Porque es el discurso que nos venden y nadie sabe cuestionarlo. Y me parece que un poco empezar a cuestionar esto tiene que formar parte de una educación integral como sociedad, no solamente desde la temprana escuela, sino a la sociedad toda, ¿no? Me parece que es un primer paso y en eso las organizaciones de la sociedad civil tienen mucho para hacer. Podría ser una política pública, ojalá, sería excelente, pero también las organizaciones de la sociedad civil tienen que tomar el guante y empezar a hacerlo, porque si no lo hace el Estado, alguien lo tiene que hacer. Y me parece fundamental empezar a generar este sentido crítico para poder crecer como sociedades y ser sociedades que cada vez están más insertas en un mundo digital, pero de forma saludable, no de forma tomando lo que nos viene dado como si fuera que, bueno, ya está, no, es exógeno, no lo puedo cambiar, ¿no? Sino apropiarse de esa tecnología y decir, bueno, vamos a poder cambiar la realidad de un país y saltar al desarrollo con esta herramienta que tenemos en la mano, o rediseñar esa herramienta en pos de la realidad del país local, ¿no? Porque sabemos que cada país tiene una realidad distinta y por ende necesita un diseño distinto de herramienta.